Buen día a todos. Antes de iniciar ya con el tema de hoy, tomaré un par de minutos para dar una breve introducción. Primeramente, pues, deseando que estén bien de salud ustedes, sus seres queridos. Este tema de pandemia que tanto nos ha afectado, pues aparentemente ya estamos, estadísticamente ya bajó un poco el tema de contagios, pero pues hay que seguir cuidándonos y no bajar la guardia, ¿no? Es lo que ahorita pues, tenemos que seguir haciendo. Me presento, soy Jaime Castañeda y de parte del equipo de Novalán les damos la bienvenida. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. El día de hoy, en este webinar, le hemos denominado Autodesk Moldflow, que es también relacionado con la inyección de plásticos. Muchas gracias por dedicarnos su valioso tiempo para estar aquí con nosotros. Esperamos que la información que reciban sea de mucho valor y utilidad para ustedes y para sus empresas. En este mes de abril de 2021 preparamos algunos webinars, todos relacionados con el tema de diseño y manufactura. Este es el tercero. Para los que no nos pudieron acompañar a todos, de cualquier manera, los estamos grabando y les haremos llegar las ligas para que lo puedan ver posteriormente o por si tienen algún miembro de su equipo que crean que le puede servir esta información, le puedan compartir esas ligas. Y bueno, también para que conozcan un poquito más de nuestra empresa, Novalan, además de la unidad de software, que es la que hoy nos tiene aquí en este evento, tenemos otras unidades. Una de ellas es la comercialización de productos, donde manejamos un amplio catálogo de productos multimarca, todos relacionados al área de sistemas o de TI. Tenemos también un área de proyectos, donde vemos temas de redes de voz, datos, video, videovigilancia, controles de acceso, entre otros. Y bueno, para no hacer esto más largo, vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el tema de Autodesk Moldflow, que le llamamos inyección de plásticos sin errores, y nos lo va a presentar el ingeniero Diego de la Rosa. Adelante, Diego, con la presentación. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Jaime. Vamos a comenzar. Bueno, les platico un poquito más o menos de la dinámica, cómo vamos a estar llevando la presentación. Ahorita al principio de la sesión, aproximadamente unos 10-15 minutos, voy a estar mostrándoles un poco de información, conceptos muy generales de Autodesk y de Moldflow. Después voy a mostrarles un poco de alguna simulación que se haya hecho dentro de Moldflow, de algunas pruebas, no sé, simulaciones que se corrieron en el programa. La realidad bastante general es únicamente para que vean y conozcan cómo se pueden ver los resultados, cómo los podemos aplicar y al final vamos a tener ahí un tiempo para responder todas sus dudas o preguntas que tengan. Durante toda la sesión tienen ustedes abierto el panel de chat de preguntas. Ahí en cualquier momento pueden ponernos ustedes sus dudas, sus preguntas. Es un poquito complicado estar llevando las dos pantallas de la presentación del PowerPoint y las preguntas, entonces, porfa, si tienen dudas, preguntas, ahí váyanlas poniendo y en un tiempo que tenga yo durante la sesión las reviso para ver si hay ahí dudas, preguntas que podamos ver y si no, pues ya hasta el final las vamos revisando. Bueno, entonces, comenzando, lo primero, les digo un poquito de la agenda, lo que vamos a estar llevando, cosas muy generales, conceptos de la simulación, de Moldflow, de Autodesk, algunos retos que tenemos en la parte de manufactura, el portafolio de simulaciones que tenemos en Autodesk, algunas características, pues, básicas, fundamentales, que tenemos que podemos tener dentro de Moldflow y les decía al final un ejemplo, unas simulaciones que ya tenemos preparadas. Lo primero, factores importantes que nosotros tenemos al momento de pues trabajar con piezas a inyectar, moldes, etcétera, los procesos de fabricación, de fabricación cada vez más difíciles, piezas más grandes, más complejas de producir, los defectos de las piezas que se generan. Obviamente, todo esto siempre nos va a estar
generando retrasos en la producción, en envíos, empaquetados, materias primas. También la parte de las opciones de materiales, qué materiales son los que los mejores a elegir, podemos cambiar, no podemos cambiar, muchas veces nos quedamos con que un solo material es el que nos funciona y nos cierra un poquito ahí el abanico de posibilidades. Y algo, pues creo que en estos tiempos, y por eso lo agregamos bastante crucial, los equipos distribuidos, si tenemos diferentes personas trabajando en diferentes ciudades, creo que ahorita es lo de menos, sino que cada quien pues ya trabaja, o bueno, puede estar trabajando desde su casa por temas de salud, la pandemia, entonces el tema de cómo llevar, mandar la información, cómo colaborar, cada vez se está volviendo bastante más complicado y tener algunas herramientas como Molflow, herramientas más visuales para comunicación que nos ayuden a expresar pues nuestras ideas, nuestros conceptos, nos ayudan a ser más claros, a ir avanzando con nuestros proyectos. Un poco de lo que es Autodesk y para qué nos ayuda, seguramente ya habrán escuchado ustedes pues el concepto o lo que nos ayuda a hacer Molflow, pero Molflow pertenece a los softwares, a las soluciones que nos ofrece Autodesk como marca. Y bueno, en realidad Autodesk tiene un montón de aplicaciones diferentes que se pueden pues estar aplicando a lo mejor en áreas de diseño, de manufactura, incluso ya también un poco de herramientas más operativas para el diseño, estudio de la producción. ¿Por qué les explico esto? Porque digo, nosotros podemos llegar a Molflow de muchas formas, ¿no? Posiblemente estábamos ahí ocupando AutoCAD y de rebote alguien nos comentó del Molflow o al revés, llegamos directamente buscando a Molflow, pero no sabemos a lo mejor que tiene algunas otras herramientas, no quiero decir como hermanas, pero algunas otras herramientas que nos ayuden, por ejemplo, al diseño de los moldes, si es que nos dedicamos a esa parte, claro, a la parte de maquinados CNCs, si digo, también tenemos por ahí un poco de esa parte, la parte de diseño, etcétera. O sea, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar y más adelante voy a explicarles un poquito más de esta parte. Ahora, ¿por qué también les platico esto? Porque Autodesk en realidad es una marca bastante grande, con muchísimo tiempo en el mercado, que, perdón, que nos ayuda bueno, que nos ayuda que con todo este tiempo en el mercado tiene pues bastante dinero invertido en investigaciones, desarrollos, tanto como para la parte de simulación, les digo, para la parte de Molflow específicamente, pero también en muchas otras áreas, por ejemplo, en el área de diseño, en áreas de manufactura, que a lo mejor no pertenecemos nosotros directamente a esas áreas o a lo mejor no llegamos a este webinar buscando algunas de esas herramientas, pero es bueno saber que muchas de pues las soluciones, simulaciones, problemas que nosotros carguemos a Molflow podemos darle múltiples formatos de entrada, pero también múltiples formatos de salida. Les digo, más pruebas, más simulaciones, diseños, etcétera. Eso es algo bastante importante porque muchas veces nos quedamos con la idea que las aplicaciones, los softwares de simulación son pues el punto final, o sea, con la información que nosotros carguemos, metamos a esas aplicaciones, ya no podemos hacer nada. Este es un diagrama bastante sencillo de un poco de las diferentes tecnologías que ha ido incorporando Autodesk a su portafolio. Muchas de ellas son tecnologías a lo mejor muy pequeñas, sí muy buenas, pero un poquito aisladas en el mercado. Lo que hace Autodesk, incorporarlas a su catálogo, a sus aplicaciones y bueno, empezar a ofrecerlas a, a todos sus clientes. Dentro de esas aplicaciones, digo, ahí pueden ver el loguito de Molflow, ya desde hace muchos años forma parte de los productos de Autodesk. Eh, pero hay algunas otras aplicaciones que, le digo, pueden convivir, trabajar bastante bien alrededor de Molflow, como la parte de CFD para el estudio de refrigeraciones, la parte de NetFab para el estudio
estas partes que se ven como huecas, como tipo panales. Bueno, este tipo de herramientas también nos pueden ayudar si es que las necesitamos o si las podemos aplicar. Como les decía, el portafolio pues de softwares y muchas variantes de simulaciones que tenemos dentro de Autodesk pues es bastante complejo, pero nos vamos a enfocar a la parte de Moldflow, a cómo podemos simular, cómo podemos estar trabajando con estos procesos de inyección de plástico, específicamente, bueno, qué es lo que podemos ver, conocer, cómo lo podemos aplicar. Muchas veces, pues no tenemos como una noción de qué es lo que, de qué es lo que queremos hacer o cómo lo podemos resolver, sino únicamente sabemos que, bueno, Molflow se utiliza para plásticos, pero no tenemos como muy bien la idea de cómo utilizarlo. Em, Aquí va. Un poquito de cuál es el propósito o qué es lo que podemos nosotros obtener al momento de estar implementando este tipo de tecnologías como lo es, de esas tecnologías de simulación como lo es Moldflow. Lo primero, pues centrarnos más en la parte de diseño, en la parte de pues obtener el mejor rendimiento de mis piezas y de mis procesos también de inyección de mis moldes. Preocuparnos un poco, pues bueno, cada vez menos por los errores que podemos llegar a obtener ya al momento de estar trabajando, ya al momento de estar operando. También nos puede ayudar a obtener muchas, pues, alternativas diferentes, innovadoras, soluciones que a lo mejor no vemos muy viables, pues qué mejor que probarlas y ver si sí funcionan, o si de plano las descartamos. O también al revés, muchas veces nos casamos con una sola solución que nos funciona, más pues como del lado pues, de la práctica o de conocimiento más empírico, pero bueno, aplicando ese tipo de procesos, este tipo de simulaciones, podemos estar un poco más seguros de cómo implementar mejores prácticas o mejores procesos. Obviamente tener, menores prototipos físicos. eh, Eso es algo que, bueno, nos ayuda bastante la simulación y creo que no únicamente hablando de Autodesk, sino en general, toda la simulación es lo que busca depender cada vez menos de los prototipos físicos, pero bueno, siempre será necesario hacer una prueba final con algún prototipo físico para ver y estar seguros de lo que estamos haciendo. Un mejor rendimiento en la fabricación, eso creo que es algo que estamos buscando todos. Que nuestros moldes funcionen, bueno, sería ideal que funcionaran bien a la primera vez, pero tratar de que funcionen en el menor tiempo posible. Y obviamente, pues liberar nuestros procesos, nuestros moldes, nuestras piezas de una manera más rápida y liberarlo cada vez de una manera más sencilla. Em, ya lo que les voy a mostrar, lo que les voy a estar platicando ahorita, ya son específicamente pues características, lo más buscado, lo más esencial que podemos nosotros estar trabajando dentro de Moodle. ¿Por qué les digo lo más básico, lo más esencial? Porque son dudas pues muy puntuales. Sí, lo más buscado, lo que más nos preguntan, lo que más nos cuestionan como usuarios. Sé que muchas veces nosotros tenemos procesos o problemas meramente bien puntuales, únicos, que solamente nosotros en el mundo los tenemos, pero para esos casos completamente particulares o ya muy puntuales que lleguemos a tener, sin problema lo podemos ver específicamente con ustedes. Ahorita bueno, lo que les voy a mostrar son pues cosas generales, funcionalidades generales de la aplicación que, bueno, por ahí puede que alguna de ellas les funcione, les llame la atención y les digo, sin ningún problema podemos estar revisando o alguna otra duda que tengan por ahí. Lo primero, ¿cómo nosotros podemos pues analizar nuestra información?
Muchas veces, les digo, nosotros nos casamos a lo mejor con una sola marca, con un solo software y no tenemos esta libertad de movernos o de probar algunas otras tecnologías. Al menos Molflow y creo que la mayoría de los softwares de Autodesk dejó un poquito ese concepto ya hace muchos años. Lo que buscan hacer es pues abrir la puerta a la mayoría de los usuarios, a la mayoría de las personas que trabajen con lo que ellos se sientan más cómodos. Si a lo mejor ustedes tienen un departamento de diseño que genera en cualquier aplicación, pues bueno, nosotros, digo, al menos con Molflow podemos estar seguros de que prácticamente cualquier formato de diseño que ellos tengan de una pieza, de algún modelo, nosotros lo podemos cargar para hacerle algún estudio, para hacerle alguna prueba, alguna simulación. Después de ahí, ¿qué podemos hacer? Pues seguir haciendo más pruebas, a lo mejor aquí en Molflow encontramos pues simulaciones y encontramos, perdón, encontramos resultados, encontramos la respuesta a algún problema que lleguemos a tener con la parte del diseño, de producción, etcétera. Pero ese mismo modelo que nosotros estudiamos y que ya tiene ciertas características en su interior de cómo fue fabricado o de cómo se compone, podemos también utilizarlo para hacer algún otro tipo de pruebas más físicas del modelo, más mecánicas de cómo va a funcionar, si se va a romper, cómo se va a deformar. Ese tipo de pruebas o ese tipo de simulaciones ya más, pues, mecánicas, podemos también hacerlas con los modelos que nosotros, pues, tengamos de salida con Molflow. También un poquito más de parte visual, o sea, ver deformaciones, marcas, también podemos estarlo viendo ya en la parte de pues, la salida, en la parte de los datos de salida que nos va a entregar la aplicación. Em, la validación del diseño, una inspección muy rápida, espesores de mis paredes, ángulos, esta pues revisión visual de mi modelo, ver qué pues regiones son más propensas a producir errores, por ejemplo, de llenado, que no vaya a llegar mi material a ciertas zonas causadas por la geometría de mi pieza, en qué regiones van a ser propensas a tener trampas de aire, marcas, estos rechupetes que pueden aparecer en mi pieza. Ese tipo de deformaciones podemos pues estimarlas o podemos saberlas desde este punto. También muchas veces lo que hacemos nosotros, ya tenemos ese problema y queremos ver por qué se está presentando. Pues, son pues dos formas diferentes por las que nosotros llegamos a este tipo de simulaciones, si estamos generando un diseño desde cero o si a lo mejor ya tenemos el diseño de mi pieza, el diseño de mi molde, pero queremos saber por qué estamos teniendo esos problemas. Bueno, desde aquí podemos irnos dando un poquito de idea, ¿no? De por dónde está el causante de mis problemas. Ahora, la parte de la tecnología de la simulación, esto sí está bastante, pues ya metido específicamente en cómo funciona la simulación. Em, Son pues tecnologías, formas de procesar la información que tiene el software. Muchas veces tenemos nosotros piezas muy pequeñas, muy detalladas, que queremos hacer simulaciones pues muy rápidas, tener resultados de manera pues prácticamente automática en un par de minutos. Pues bueno, elegimos cierta tecnología que trabaje, que estudie la información de, de- de- del modelo en una malla en específico y bueno, vamos a obtener resultados pues, rápidos, resultados confiables. Si queremos hacer pruebas, por ejemplo, más precisas, en donde no tenemos el tiempo encima de nosotros y queremos estar 100% seguros de nuestras simulaciones, pues elegimos otra tecnología de simulación en donde se va a demorar más tiempo, en donde el tiempo de simulación se va a ver bastante elevado, pero bueno, los resultados podemos estar más seguros, podemos estar más confiados de ellos. ¿Qué es lo que quiero explicarles con eso? Que tenemos pues diferentes formas de atacar los problemas.
Nosotros como usuarios y también dependiendo la geometría de mi pieza y obviamente el tiempo que nosotros tenemos disponible para hacer estas simulaciones, podemos elegir entre diferentes tecnologías para hacer la simulación. A fin de cuentas, pues los resultados siempre van a ir encaminados hacia cierto punto, hacia cierta región, y eso nos ayuda a nosotros como usuarios a tomar las decisiones, pero el tener estas tecnologías nos ayuda, por ejemplo, a saber cuánto tiempo queremos dedicarle a mis simulaciones, cuánto tiempo tengo, etcétera. Em, Simulación del flujo del plástico, específicamente cómo se va a comportar mi llenado de mi pieza, es algo, pues, les digo, básico, fundamental, que nosotros llegamos a buscar con este tipo de simulaciones, ver cómo va a fluir el plástico, cuánto tiempo va a demorar el llenado de mi pieza, es algo de lo que los usuarios, la gente que está utilizando Moleflow más pregunta, más nos cuestiona. No porque no sepan ellos cómo se va a comportar, que ya digo, las personas que tienen mucha experiencia en esto saben cómo se va a comportar adentro de su molde el plástico, cómo va a fluir, pero cuando tenemos algunas pues características especiales, por ejemplo, múltiples puntos de inyección, cómo se va a comportar, que pues no anomalías, sino por ejemplo, qué deformaciones o en qué áreas se va a encontrar los flujos del plástico. Bueno, ese tipo de predicciones podemos hacerlas a través de este tipo de simulaciones. Algo también súper importante, crucial, que muchas de las personas llegan buscando a Moleflow, la simulación de la refrigeración. No específicamente qué tan caliente va a estar mi pieza, qué tan caliente va a estar mi molde, sino cómo podemos hacer más eficiente la refrigeración de mi pieza. Específicamente de este punto al final tengo un par de slides que mostrarles para que vean un poquito cómo se puede aplicar esto. Em, en este punto, les digo, hay pues muchos caminos en realidad por el que nosotros llegamos buscando respuestas a Moleflow. Puede ser que estamos generando el diseño de algún molde o de alguna pieza de plástico desde cero, desde el principio, y nosotros somos libres de tomar cualquier decisión. Y bueno, este tipo de simulaciones que podemos hacer en Moleflow nos ayuda a encaminarnos a lo mejor hacia un punto o hacia un diseño. Ya encaminamos nuestros diseños y nuestra fabricación hacia allá. Otro caso puede ser que a lo mejor ya tenemos pues nuestro molde trabajando y estamos viendo que tenemos problemas a lo mejor en la refrigeración de nuestro molde. No está trabajando a lo mejor de la manera correcta o no está trabajando de la manera en la que nosotros deseamos. Simulamos nuestro proceso, vemos a lo mejor qué factores podemos modificar para obtener procesos de refrigeración más eficientes. Digo, son algunos de los dos casos más típicos, más comunes con los que podemos estar trabajando dentro de Moleflow. Podemos hacer la simulación de nuestro proceso de refrigeración y vemos a lo mejor qué factores podemos cambiar, qué factores podemos modificar, algo que obviamente esté en nuestras manos y bueno, vemos cómo podemos hacer más eficiente nuestro proceso de refrigeración. Eh, la parte de las contracciones y las deformaciones, esto es algo con lo que creo que todos nos encontramos. ¿Por qué mi pieza se está pandeando? ¿Por qué mi pieza ya cuando se enfría se deforma? Eh, Nos ha tocado ver ciertos casos o en ciertas ocasiones en donde pues la pieza se va a deformar porque está muy delgada, está muy larga, no podemos hacer nada, o sea, ya está hecho todo, ya está hecho el molde, ya están trabajando, pero la pieza se sigue deformando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos probar algunos otros parámetros, podemos, no sé, a lo mejor trabajar con otro plástico, podemos mover ciertos parámetros, tiempos, etcétera,
y tratar de reducir este defecto. Bueno, todas esas pruebas podemos hacerlas dentro de las simulaciones y ya al final corremos alguna prueba física, ¿no? En nuestras máquinas. Es algunas de los caminos de los problemas que podemos atacar con Molflow. Muchas veces, les digo, ya tenemos nosotros arraigados muchos procesos, o sea, directamente nuestras piezas salen de la inyección y las sometemos a un proceso posterior, pero ni siquiera sabemos por qué, o sea, no sabemos si sí es necesario, si a lo mejor a nuestras piezas no las sometemos a ese proceso después de la inyección, a lo mejor no lo necesitan, a lo mejor no se va a deformar o no se va a contraer de la forma en la que nosotros suponemos, bueno, para estar seguros o para estar 100% decididos con ese proceso posterior a la inyección, podemos hacer este tipo de simulaciones y ver cuánto se va a deformar mi pieza. A lo mejor con ciertos cambios muy puntuales, muy en específico, podemos contrarrestar la deformación, no eliminarla, porque les digo, en algunas ocasiones nuestra pieza es súper delgada y siempre se va a deformar, pero no sé, algo podemos estar trabajando, algo podemos estar resolviendo. Lo que les decía, la parte de visualización de los defectos, esto va, bueno, trabaja mucho de la mano con, algunas otras aplicaciones de Autodesk que están enfocadas a la visualización, pero toman el modelo que nosotros ya simulamos y nos muestran un pequeño, pues, preview, una visualización de los defectos que podemos llegar a tener. Como se pueden ver, esto más enfocado para piezas a lo mejor más estéticas, piezas en donde este tipo de marcas pues sí nos afectan. Podemos, les digo, exportar nuestro modelo que ya nosotros simulamos dentro de Molflow, el modelo que simula las condiciones de inyección. Ya este modelo, vamos a decirlo de esta manera, inyectado virtualmente y ver qué deformaciones, qué marcas puede llegar a tener nuestra pieza. La parte de la interpretación de resultados, que era lo que les decía para pues equipos remotos o equipos distribuidos, podemos tener nuestras simulaciones, guardarlas en en algún archivo, en algún formato en específico y compartírselas a mis equipos de trabajo. Si utilizamos, por ejemplo, alguna herramienta de colaboración como es la nube de Autodesk, que ya está cargada con muchos de estos visores, pues únicamente les mandamos el link y ellos pueden estar viendo pues la simulación en su computadora, en su navegador de internet. Pueden ocupar este tipo de tecnologías o si es necesario que instalen el visualizador de simulaciones de Molflow. Pero, ¿qué es lo que nos ayuda con esto? A lo mejor una persona haciendo múltiples pruebas, simulaciones, múltiples experimentos, mandando todas estas simulaciones a nuestros equipos que toman la decisión y bueno, ya en un consenso en equipo, una decisión, tomando una decisión con todo el equipo de trabajo que ya vieron y ya interpretaron todas estas simulaciones, pues ya tomamos decisiones más realistas de los cambios o las modificaciones que queremos hacer a nuestros modelos. Me paso al software para mostrarles un poquito de cómo se ve la aplicación y un poco de los resultados, ¿no? que podemos tener. Lo que, bueno, voy a explicarles muy rápido cómo es pues todo este proceso de trabajo en Molflow. En realidad es un proceso bastante sencillo. Cómo podemos hacer las simulaciones y cómo nos ayuda el mismo software. Lo primero que nosotros necesitamos es un modelo, necesitamos una pieza en 3 dimensiones con la que queramos trabajar, con la que queramos estudiar. Nosotros importamos el modelo, ya sea que queramos, me regreso desde acá, importamos el modelo algún modelo que nosotros tengamos en
computadora, les digo, puede ser prácticamente cualquier formato de diseño común que exista en el mercado, alguna aplicación nativa, no sé, de SolidWorks, CATIA, eh, todas estas aplicaciones de diseño que están en el mercado, el formato que ellos trabajen, podemos traerlo a Molflow para estudiarlo, para ver cómo se va a comportar. Nosotros podemos hacer el estudio ya sea de la pieza, de diseño, de mi geometría. También podemos hacer la simulación a lo mejor de toda mi placa, de una cavidad, o puede que sea de múltiples cavidades. O sea, podemos nosotros trabajar a lo mejor en un contexto un poquito más grande, no tan aislado, o enfocarnos únicamente en nuestra pieza. Ahorita yo únicamente tengo la pieza que es con la que se hicieron estas simulaciones que tengo yo ahorita en la aplicación. Dependiendo la versión con la que nosotros estemos trabajando de Molflow, que específicamente existen dos versiones, las versiones Advisor y las versiones Insight, dependiendo qué simulación es la que nosotros querramos hacer, hay una versión en específico que se adapta a cierto perfil que nosotros tengamos como usuarios. Por eso les decía, sé que hay ciertas simulaciones muy puntuales que a lo mejor ustedes están realizando o que quieren realizar, pero hay tantas versiones de Molflow que es muy complicado, o si no es que hasta imposible mostrárselas todas o la mayoría. Yo tengo aquí la versión Advisor de Molflow. ¿Por qué nos gusta mostrar esta versión, por ejemplo, en este tipo de pláticas, en este tipo de webinars? La primera es un poquito más intuitiva para a lo mejor usuarios que es nuestra primera experiencia dentro de estas aplicaciones. Las versiones Advisor son bastante amigables porque tienen pues específicamente este advisor, pues asistente o estas recomendaciones que nos hace el software para ir llevando nuestro modelo desde cero hasta un estudio ya con todas las características que nosotros necesitamos. Ese advisor es esta ventanita, eh, pues sí, esta interfaz que nos va a ayudar a llevar nuestra simulación, les digo, por el buen camino. En este caso, en este modelo que yo tengo ahorita abierto, ya tiene unas simulaciones hechas, entonces nos deja elegir alguna otra simulación que nosotros querramos hacer. Por ejemplo, alguna simulación de llenado, alguna simulación, por ejemplo, de deformaciones. Podemos correr esas simulaciones, pero si se dan cuenta, no nos deja elegir, por ejemplo, estas simulaciones de refrigeración o, sí, bueno, específicamente esas simulaciones de refrigeración, porque o hacen falta unas simulaciones previas para obtener algunos resultados, o hace falta información para cargarle a mi modelo. Específicamente para estas simulaciones de refrigeración, pues nos hace falta hacer el dibujo o el diseño de estos sistemas de refrigeración, por eso no se pueden realizar en este momento. No es que no se puedan hacer, más bien nos falta información para generar. Ahora, este asistente, les digo, es bastante intuitivo, nos ayuda a ir llevando o ir caminando por las simulaciones y haciendo pruebas de lo que nosotros querramos. Dentro de Molflow, algo importante, tenemos un gestor de proyectos, que específicamente un gestor de proyectos nos ayuda a llevar el orden y la organización de todos los estudios, todas las pruebas que nosotros hagamos. Yo aquí en la parte izquierda de mi pantalla tengo algunas pruebas, algunas simulaciones que se hicieron a un modelo. Por ejemplo, en este modelo hicimos un par de pruebas, un par de simulaciones, seleccionando un punto de inyección, que es este conito de color amarillo, en tal punto, en tal región, se colocó. Y bueno, vemos cómo se comporta mi modelo. Vemos, por ejemplo, sus tiempos de llenado, cómo va fluyendo el plástico en el interior del modelo. Eh,
Es que me está estorbando un poco esta ventana en la parte superior, pero dejen ver si desde aquí, ahí está, ya la puedes seleccionar. Y vamos a correr la simulación. A lo mejor se ve un poco pausada ahorita por la velocidad de la transmisión, pero bueno, les digo, son exploraciones, simulaciones, pues, eh, esenciales, básicas que podemos ir haciendo a nuestros modelos. Podemos ver, por ejemplo, el tema de presiones, temperaturas, estas líneas en donde se van a encontrar el flujo de en diferentes direcciones del plástico. Múltiples simulaciones podemos hacer. Eh, Les digo, no quiero mostrarles todas las simulaciones que podemos hacer o específicamente alguna simulación en específico porque en realidad cada proceso es diferente y podemos hacer muchísimas simulaciones dentro de Molflow. Más bien quiero dejar como el ejemplo de los diferentes ejercicios que podemos realizar. Por ejemplo, hacemos las simulaciones que nosotros necesitamos o conocer los datos, obtenemos los datos que nosotros queremos saber de este proceso, pero la ventaja de tener este tipo de aplicaciones o este tipo de softwares es que podemos probar múltiples escenarios. Por ejemplo, probamos otro punto de inyección dentro de Molflow. Vemos pues igual tiempos, temperaturas, presiones que necesitamos, cómo va a fluir, a lo mejor en qué regiones podemos llegar a tener alguna deformación, si es una región crucial para mi diseño, por ejemplo, donde se pueda llegar a romper, donde se pueda llegar a sufrir alguna fisura. Si es que alguna, eh, no sé, alguna de estos experimentos que estamos haciendo nos convence, si es que alguno de estos diseños lo damos por el diseño final o por el que nosotros queremos trabajar, podemos seguir trabajando con ese modelo, por ejemplo, generando todos los circuitos de alimentación de nuestro molde. Si es que queremos trabajar con 2 o 3 piezas, podemos colocarlas, tenerlas eh, dentro de mi simulación. Podemos hacer, les digo, múltiples simulaciones, podemos ir conociendo pues todas las variantes, todos los escenarios que nosotros necesitemos. El proceso en el que nosotros generamos una pues simulación en específico o algún o con el que nosotros tomemos alguna decisión, podemos explorarlo, podemos conocerlo dentro de software. Este era el modelo que estaba buscando. Ya modelos a lo mejor un poco más trabajados con más información, en donde estamos considerando, por ejemplo, el circuito de refrigeración que pues, nosotros colocamos específicamente para esta pieza, generamos la realidad bastante aleatorio, con alguna geometría ahí bastante experimental que colocamos, pero la idea de hacer este tipo de simulaciones, pues como sabemos que a lo mejor esa geometría o esa posición es la que más nos funciona. Ya una vez que tenemos nosotros pues toda esta información al modelo, dentro del modelo, perdón, de nuevo podemos empezar a correr pues más simulaciones, por ejemplo, el tiempo de llenado, cómo se va a comportar el plástico dentro de mi molde, teniendo todas estas consideraciones, por ejemplo, los canales de distribución dentro de mi molde y también el circuito de refrigeración. Específicamente con el circuito de refrigeración y con el sistema de alimentación dentro de mi molde, también podemos trabajar y también podemos llegar a una pues optimización de estos componentes de mi molde. No únicamente estudiamos la pieza o la geometría, sino estudiamos pues todo lo que está alrededor de mi proceso de inyección, como es, les digo, la materia prima, el sistema de alimentación, la misma geometría que tiene este sistema.
podemos hacer un balance dentro de mi pieza, si es de mis piezas, si es que lo necesitamos, y pues también ver, conocer un poquito los parámetros con los que vamos a trabajar, por ejemplo, en mi circuito de refrigeración, en mi plástico, muchas, pues datos importantes que nosotros queremos saber. Específicamente del circuito de refrigeración, les digo, también podemos considerarlo y también puede estar dentro de las simulaciones. Ahora, voy a regresarme a la presentación, nada más para terminar con un par de puntos rápidos, bastante puntuales. Les digo, dentro de todas estas simulaciones, no únicamente estudiamos la geometría, que creo que eso es algo que muchas veces los usuarios tenemos como duda. Nos quedamos con la idea de que a lo mejor Moodflow nada más nos ayuda a estudiar la geometría de mi pieza y a obtener diseños, ¿no? de mi pieza. Digo, es algo que sí, o sea, también nos puede ayudar Moodflow en esa parte, pero ya en la parte funcional de la fabricación de mis piezas también nos puede ayudar pues a muchas otras cosas, utilizándolo y obteniendo datos de manera correcta. Podemos obtener parámetros correctos de enfriamiento, bueno, hablando específicamente de este factor en mis piezas. Específicamente cómo podemos aterrizar o cómo podemos, eh, pues sí, conocer este tipo de procesos. Esto es pues, como estudio o datos rápidos que nosotros llenamos cuando estamos haciendo este tipo, pues, de pláticas con ustedes. Vemos a lo mejor los factores en los que ustedes están trabajando y cuáles son los que más les pegan. Específicamente, este diagramita y en esa pieza y en ese proceso con el que estábamos nosotros ayudando, veíamos que la parte de la refrigeración pues era algo que pegaba muchísimo en ese proceso y en esa pieza. Entonces, les digo, dejamos completamente de lado la parte de diseño. La parte del diseño de la pieza, la geometría, pues la olvidamos porque no era algo que nos estuviera pegando específicamente en este caso, y nos enfocamos a la parte de refrigeración, que bueno, era lo que más nos afectaba. Eh, ¿Qué es lo que querían, o bueno, qué es lo que se buscaba? Obviamente, aterrizar o reducir los costos que a lo mejor estas partes estas tecnologías de simulación nos dan, pero pues también hacer más rentable mi fabricación o mis piezas que estoy liberando. ¿Cómo específicamente afectamos eso? Pues buscando de alguna forma hacer los procesos más eficientes y más rápidos. Obviamente, si obtenemos más piezas en menor tiempo, vamos a tener de alguna forma una ganancia. Lo que hacemos es eso, específicamente ver cómo podemos ayudarlos a reducir tiempos, a ser más eficientes. eh, Hacemos un par de números rápido y vemos, obviamente, generando más piezas, como se los comentaba, podemos tener una mayor ganancia. También a lo mejor si vemos que lo que nos pega es la materia prima o algo similar, vemos a través de qué tipo de simulaciones o de qué tipo de factores o procesos podemos estar trabajando. No necesitamos hacer cambios completamente radicales, no necesitamos hacer completamente una reconstrucción o tener un molde nuevo. Lo único que estamos haciendo es afectar un proceso de inyección en 5 segundos, bueno, específicamente en este caso, ¿no? Estamos variando un proceso de inyección en 5 segundos y ya con eso vemos qué tipo de ganancias o cuántas piezas más podemos estar fabricando. Como les decía, para este caso, para este ejemplo en específico, obtener esta pequeña ganancia o esta pequeña reducción del tiempo se hace únicamente recolocando mis circuitos de refrigeración, que bueno, en este caso eran bastante sencillos, y únicamente haciendo ahí un ajuste, un movimiento, se puede hacer más eficiente mi proceso. Este tipo pues de simulaciones o este tipo de cambios sencillos, a lo mejor desde un principio, que
que estamos planeando o que estamos estimando mi producción se pueden hacer. Ya a lo mejor cuando la producción está funcionando, tenemos que buscarle de otras formas, pero quería mostrarles este tipo de casos o este tipo, pues, de formas de implementar estas tecnologías, también para no quedarnos con la idea que a lo mejor Molflow o sea, sí nos entrega resultados, pero son muy difíciles de aterrizar o muy difíciles de implementar. Lo que buscamos es, pues, reducir tiempos o reducir procesos en factores o en escalas muy pequeñas, por ejemplo, 5 segundos, como es este caso, y qué tipo de, pues, ventajas o qué tipo de ganancias podemos estar teniendo, cambiando, modificando pequeñas cosas, y obteniendo una ganancia muy pequeña del tiempo, se ve reflejado en una gran cantidad de piezas y de nuevo en una gran cantidad o en una mayor cantidad, por ejemplo, pues, de dinero, ¿no? Que creo que al menos es lo que a todos nos piden. Bueno, de mi parte, de lo que tenía preparado para ustedes, tanto de los slides como lo que quería mostrarles en Molflow, ahí bastante rápido, es todo. Tenemos todavía un par de minutitos, un par de tiempo por si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que revisemos. Les digo, casos ya muy puntuales que tengan ustedes de, oye, a mí me está fallando esto, quiero ver cómo hago este tipo de simulaciones. Claro, sin ningún problema las podemos hacer ya en un, pues, escenario más, más frontal, uno a uno, sin ningún problema lo podemos revisar con ustedes. Dudas, preguntas que tengan, claro, con mucho gusto las podemos ver en estos minutos que todavía tenemos. Muy bien, muchas gracias, Diego, por la presentación. Tenemos aquí, digo, vamos a ver si hay alguna pregunta. Y si no, tengo aquí algunos temas todavía muy breves. Tenemos, yo creo que una cosa que la gente pregunta, ¿no? ¿Y cuánto cuesta todo esto? O sea, ¿cómo? Que bueno, no tenemos ahorita aquí el precio, pero sí les quería comentar. Muchos de ustedes en sus empresas ya tienen por ahí el AutoCAD o ya tienen alguna colección, por ejemplo, la colección de manufactura, que la colección de manufactura es un grupo de productos, o sea, que trae el AutoCAD y otros productos más que se aplican a su área, ¿no? Entonces, en el caso particular de Moldflow, si estoy bien, Diego, este no viene incluido en ninguna colección, o sea, este se vende por separado. Es probable que no lo tengan todavía, ¿correcto, Diego? Bueno, a ver, creo que tengo preparada por aquí ese slide. Denme un segundo. Debe de ser este, pero estaba oculto. Em, Ahí les digo, específicamente ya en Molflow hay dos versiones, la versión Advisor y la versión Insight. Ahorita lo que les mostraba ahí de las simulaciones y las que hice muy rápido están hechas en las versiones Advisor por este como asistente que viene. Sí, son softwares por separado, específicamente esta gama de Molflow Advisor y Molflow Insight. Dentro de la colección viene un módulo muy pequeño para hacer también este tipo de simulaciones. Eh, sí está respaldado también por la base, por el mismo solucionador de Molflow, o sea, es un módulo muy pequeño, pero lo que Mm. lo limita es el tipo de simulaciones que se pueden hacer. Si no mal me falla la memoria, únicamente se pueden hacer simulaciones de flujo de plástico y de llenado, o sea, estas Mm. simulaciones como de entrada de la geometría. Es lo único que se puede hacer dentro de este módulo. Específicamente se hace en Inventor, que es el que se encarga de hacer estas simulaciones, son como tres o cuatro, si no mal recuerdo. Ya todo lo demás, por ejemplo, de enfriamiento, el circuito que contemple el circuito de refrigeración, si no me recuerdo, creo que también la contracción, ya todo eso ya viene de las versiones Advisor en adelante. Ok, o sea, digamos que si ya tienen la colección en Inventor pueden hacer una o dos pequeñas simulaciones, pero ya para el tema de sacarle mejor provecho sería Moldflow ya como un producto, digamos, por separado.
Es correcto, sí. Les digo, no puedo como decirles específicamente ahorita cuáles son las Las que que sí se hace. pueden. Si están interesados en eso, les mando el archivo que viene, La qué, ficha qué técnica o algo. simulaciones, pero ahorita de rápido las que puedo decirles es, por ejemplo, la del tiempo de llenado y el asistente que nos dice, por ejemplo, la mejor región para el punto de inyección. O sea, ese tipo de simulaciones sí las puede hacer. Ok. Está bien, no pasa nada. Correcto. Entonces, digo, para que no se vayan a ir, nos quedan 3 minutitos. Ahorita vamos a hacer una rifa en un momentito más de unos regalitos. Pero ya nomás para aprovechar aquí el tiempo, veo que no hay preguntas, como que el tema, bueno, pues es como que era relativamente nuevo y algo específico. Entonces, como quiera, si tiene alguna pregunta, ahí lo pueden poner en el chat. Voy a avanzar, Diego, si nos puedes poner ahí la hoja de los contactos, por favor, ajá, ahí. Claro, claro. Entonces, en el equipo Novalan, pues tenemos un equipo acá que está viendo el tema del software, particularmente de la marca de Autodesk. Para cualquier tema comercial, por ahí tienen el contacto de Araceli Pereira, que ahorita yo creo que tuvo problemas de conexión porque no la veo conectada, y de Belia Solís, de software@novalan.com.mx, ahí están sus datos. También tenemos un área de soporte técnico para el tema de que sus licencias, si un usuario se fue a la compañía y que se la quieran reasignar a alguien más y ya no se acuerdan de cómo entrar al portal, etcétera, bueno, pues ahí en ese teléfono les pueden ayudar. Entonces, pues ahí están los datos para cualquier cosa. Y, ¿qué más? Si tienen algún punto en particular, como que, oye, ¿sabes qué? Pues sí estuvo interesante, pero yo quiero platicar acerca de cómo están los procesos aquí en mi empresa, cómo me pudiera ayudar. Ya lo vemos en un tema muy puntual con cada uno, lo vemos en uno a uno, generamos alguna llamada, alguna conferencia, una sesión nada más para ustedes y con gusto la agendamos. Y ahora sí, voy a compartir mi pantalla. Si gustas dejar de compartir, Diego, para hacer aquí brevemente, nos queda un par de Listo. minutos, un minuto. Voy a compartir yo mi pantalla, compartir pantalla, toda la pantalla, sí, está bien. Y voy a entrar aquí a una pequeña, no sé si me ven ahí, una pantalla rosa, creo, morada. Vamos a hacer de los asistentes que estuvieron aquí, vamos a hacer una pequeña rifa digo, porque a veces hacemos preguntas, pero ya vimos que a la gente no le gustan las preguntas y mejor que sea la suerte, ¿no? Entonces aquí puse una lista de nombres, una aplicación en línea, es todo transparente. Y aquí ya están los nombres de los que están. Vamos a darle comenzar y nos va a generar una lista vamos a ver, estamos en vivo, a ver si no tenemos problema con esto. Aquí se supone que ya está en la lista esperando. Si no, ahorita lo vuelvo a arrancar. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, ahí está. Aquí está en la lista de los participantes. Vamos a decirle aquí en las opciones que queremos 2 ganadores y que nos dé 2 suplentes. En el caso de que no estén o que ya se hayan desconectado, pues lo sentimos, nomás para los que estén. 2 ganadores, 2 suplentes por si no están los ganadores. 5 segundos, iniciamos. Mucha suerte. Acá está, perdón. Está abajo, el iniciar, perdón. No le había dado, todo es en vivo, todo es muy transparente. Nos dice que los ganadores son Luis Gutiérrez y Felipe Acosta. Es una diadema de la marca Logitech. Son 2 las que teníamos para este evento. Entonces, Luis Gutiérrez y Felipe Acosta, por favor, nos mandan sus datos a software. Ahora sí, Diego, sí. Bueno, no, está bien así. software@novalam.com.mx, ahí con Belia Solís, nomás le dice, oye, yo fui uno de los ganadores para que les dicen a dónde le hagan llegar su regalo. Puede ser a su casa o a su empresa, donde gusten ustedes, son de ustedes. Y bueno, por último les comentaba que los videos se van a estar grabando. Les vamos a hacer llegar la liga por correo y están en YouTube. Aquí están estos videos. El canal se llama Novalan Videos y ahí está, por ejemplo, las grabaciones de la semana pasada. Entonces, ahí, como quiera, se les llegará la liga puntual. Entonces, no nos queda más que agradecerles su tiempo. Estaremos haciendo eventos pues cada mes, o sea, también para no saturarlos, ojalá que sean los temas muy interesantes y que nos sigan acompañando. Y pues para cualquier cosa,
ahí estamos al pendiente de parte del equipo de Navalán. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a Diego por la presentación. Fue muy buena, muy interesante. Y pues nos seguimos viendo por ahí en próximos eventos. Que tengan un muy buen día.